Y nada, a ver, voy a quitar esto y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con mi experiencia en historia. Y voy a empezar por la primera parte que sería el hecho de elegir carrera, ¿no? Elegir carrera entre todas las opciones que hay. Y bueno, yo creo que para elegir una carrera uno tiene que tener en cuenta básicamente, después esto en YouTube espero poder tal, pero bueno, para que se vea aquí. Después en YouTube sí que a lo mejor espero hacer transiciones y todo eso. Pero bueno, por ahora vamos a hacer un work y vamos a tal. Para elegir una carrera que tienes que tener en cuenta, ¿no? Al principio, ¿no? El tema económico, porque una persona necesita, necesita vivir, trabajo. Esto es básico, ¿no? Una persona, elegir carrera necesita elegir una carrera, bueno, que tenga algún sentido, ¿no? En principio, ¿no? Economía del trabajo. Después, también es muy importante a la hora de elegir una cosa que no se dice mucho, pero que es muy importante a la hora de elegir carrera, es el hecho de las relaciones sociales, ¿no? Muy importante que tu profesor sea un gran, yo qué sé, historiador o científico o matemático o no sé qué, o tus amigos les guste eso. Es muy importante a la hora de elegir una carrera, aunque no se diga. O sea, un chaval de 18 años, por desgracia, porque tendríamos que tenerlo más en cuenta, piensa mucho más en eso que en el trabajo, que también piensa. En el trabajo piensan fundamentalmente los padres. Y esto es muy importante, ¿no? Sociabilidad o yo qué sé, pues a mí me gusta. Y esto está muy relacionado con las motivaciones, que serían, yo creo que los tres pilares. Y fundamentalmente el pilar son estos dos, ¿no? Trabajo y motivación. ¿Qué te motiva? Porque te vas a dedicar toda la vida a ello, ¿no? Si ganas mucho dinero pero no estás haciendo lo que quieres, o por el contrario, si te motiva mucho pero no puedes vivir de ello, te encanta, te lo pasas genial, es tú esto, pero no puedes vivir de ello, pues, o, joder, estás estudiando X carrera y a lo mejor te motiva, pero es una carrera muy solitaria porque hay gente que también le afecta eso, o al revés. O al revés, hay carreras que son carreras extremadamente sociables, donde necesitas hacer siempre proyectos, donde necesitas, yo qué sé, por ejemplo, policía es una carrera que tienes que estar 10 meses, ahora lo hablábamos el otro día con un amigo que quiere estudiar, que tienes que es especial, ¿no? Que tienes que estar 10 meses en Ávila, compartiendo, después una carrera donde tienes que tener X sensibilidades. Entonces, mira, esta es otra que es vocación, ¿no? Especificidades, ¿no? Especificidades de la carrera. No es la carrera de medicina tienes que tener cierta sensibilidad, tienes que tener ciertas características. Si tú eres una persona sensible a la sangre, sensible a cosas fuertes, ¿no? Pues no te puede, seguramente no, hacerte policía o médico no es lo mejor, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta tus propias capacidades, ¿no? A la hora de elegir carrera, por ejemplo, ¿te se da bien la memoria? ¿Se te da bien? ¿Tienes un pensamiento? ¿Cómo lo tienes? Esto es importante. Yo creo que estos son cuatro pilares a la hora de elegir una carrera mejor o peor, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, vamos a hablar de mi experiencia en historia y por qué elegí historia, ¿vale? Y los mitos, porque también otra cosa muy importante a la hora de elegir carreras son los mitos. Los mitos. Hay carreras extremadamente mitificadas, medicina, que tienen su raíz y tienen su verdad, pero ahora la vamos a analizar un poco. Y carreras que son extremadamente vilipendiadas como yo qué sé, historia o valenciano, que ahora hablaremos que es, si tú quieres elegir una carrera que 100% tengas un trabajo, que 100%
Voy a apagar esto porque de verdad está haciendo un ruido horrible este ordenador. El ventilador se rompió. Pero bueno, lo que decía, que si quieres hacer una carrera, pues es muy importante los mitos, ¿no? Hay carreras que piensas que por entrar tienes trabajo, que piensas que son muy difíciles o que piensas que no vas a tener nunca nada de qué vivir, te vas a morir de hambre. Entonces, yo creo que estos serían los 5 pilares, ¿no? ¿Con quién te vas? Si te vas a tener dinero, si te motiva, si eres capaz de hacer esa carrera y después qué miedo vas a tener relacionados con los mitos y las medias verdades, ¿no? A la hora de elegir, y ahora vamos a centrarnos un poco, ¿por qué elegir historia o por qué no elegir historia, ¿no? Historia es una carrera vocacional. Historia es una carrera que eliges por vocación, en parte, porque ahora lo vamos a ver, mira, es muy fácil en estos casos, ¿no? Es muy fácil. Algo que debería hacer toda persona y que es una herramienta. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia es muy importante, ¿no? Te pones Universidad de Valencia, carrera de historia, y vas a ver un poco en esta magnífica gráfica, un poco de qué va esto, ¿no? De plan de estudios, pues tú te vienes aquí. El plan de estudios y esto es muy importante aquí. Esto es muy importante a la hora de enfocar tu carrera. Si ahora estás eligiendo, párate un ratito, vamos a ver, vamos a ver el plan de estudios, vamos a ver lo que vas a hacer, cómo es los trabajos de fin de grado. Oye, me encanta, estoy viendo los temas y me encanta los temas de, yo qué sé, mi sueño es dedicarme a las embajadoras y las embajadas en la edad moderna. O yo qué sé, te vas a un tema, te vas a derecho, ¿no? Y pues aquí puedes ver todo, puedes ver lo que vas a hacer casi siempre, ¿no? Vas a ver el plan de estudios, estos son las optativas, por ejemplo, aquí hay muchísimas optativas. Supongo que en vuestra universidad, esta es mi universidad, entonces ya lo tengo manejado. Mira, aquí, por ejemplo, es diferente lo del trabajo, porque supongo que no es un TFM con muchas más prácticas y donde yo creo que vas a un bufete o a cosas. Supongo que también hay tal, pero aquí, por ejemplo, esta es más ecléptica y aquí no se ven tanto, no sé, en la de historia sí que podíais ver aquí todos los temas, pero aquí no. Pero bueno, también podéis ver aquí tenéis tal. Estos esquemas son bastante buenos. Tenéis aquí 75 páginas para analizar por dónde sacan los datos. Y vamos a ver ahora fundamentalmente, vamos a empezar por la economía, ¿no? El primer mito de estudiar historia, el primer mito de estudiar cualquier carrera, ¿no? ¿Qué carrera es mejor para tener trabajo? Y el primer mito aquí que hay es que te vas a hacer rico estudiando. Mentira. Mentira, no te vas a hacer rico estudiando, lo siento. Lo siento, o sea. Y no me lo invento yo. Y como me gusta estudiar historia y como me gusta utilizar fuentes, te traigo las fuentes. Aquí hay muchísimos datos que no creo que estén mal, porque no los ve nadie además, ¿no? Y yo creo que esto es más consumo propio que otra cosa. Y aquí tenéis esto, por ejemplo. Espero que las universidades, ¿vale? Por ejemplo, la carrera de historia, atención. sa- y esto es verdad, no tiene salidas. Es así. O sea, sí que tiene salidas, pero fijaros lo lamentable que es que solo el 20%, aquí lo tenéis, trabaja de lo que se ha graduado. O tiene trabajo, 6 meses después de... Estos son datos del principio, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Historia, lo puedes ver aquí, no tiene salidas. Solo el 20% probablemente trabaja de historiador o relacionado con historia.
Y el resto, pues, trabaja de otras cosas. No es que te vayas a morir porque, fijaros, bueno, casi el 70% trabaja, ¿no? 75%, 80% trabaja de otras cosas, de, yo qué sé, de lo que trabaje. Pero el meme del Burger King. Y fijaros, ¿no? Que, pues, bajísimos porcentajes de todo. De tal. Pero aquí está el primer mito y la primera media verdad. Esto pasa en muchísimas, por desgracia, carreras. Por ejemplo, en el grado de Derecho, ¿no? También podemos ver, fijaos los salarios. Fijaos los salarios de Derecho. Historia está mal, pero en España, cuidado. Y estos son datos que facilita la propia universidad. No creo que a la propia universidad le guste mentir a la baja. No creo que a la propia universidad le guste decir, no, mira, si te gradúas en Derecho, probablemente estés cobrando una mierda. O bueno, esto se sacará porque, claro, aquí uno está cobrando bien, el otro está estudiando el máster de no sé qué, de abogacía, y el otro está estudiando, pero al final es parecido a muchas carreras, ¿no? Y bueno, pero aquí sí que vas a trabajar. Aquí, bueno, se depende de si eres mujer o tal, porque por la discriminación, etcétera, etcétera, no sé en qué se basan, no me he fijado. Pero, por ejemplo, bueno, pues casi el 60% va a trabajar pues, con algo relacionado con derecho, ¿no? Pero fijaos aquí también, la tasa de actividad es más baja que la de historia. ¿Por qué? Porque mucha gente se pone a opositar. Esto se puede ver, ¿no? Mucha gente se pone a opositar. Entonces, tú ves esto, oye, ¿me gusta derecho? Bueno, es que a lo mejor te vas a comer la oposición. Fijaos las tasas de actividad que son menores a las de... a la de historia, ¿no? Son menores. Y fijaos también contratos estables, que tampoco en tus primeros años vas a estar fastidiado. Y bueno, pero bueno, vamos a ver otras carreras, ¿no? Vamos a ver otras carreras como medicina. No, porque aquí no quiero hablar solo de historia, ¿no? Quiero ver un repaso, porque es muy importante poner el contexto de tú estás estudiando una carrera, ¿en qué contexto, no? En qué... No es lo mismo estudiar historia en Estados Unidos que estudiar historia en España. Y ahora hablaremos de ello, ¿no? No es lo mismo estudiar ingeniería en Alemania que estudiarlo en España. Y fijaos medicina, también con salarios bajos. No sé en qué se basa esto, pero supongo que lo típico que están estudiando el MIR y en el MIR no ganas dinero. Y esto sí que he visto que lo sacan de los primeros 5 años, ¿no? Estos son datos de los primeros 5 años. No vas a ganar dinero tampoco estudiando medicina. Lo siento. También es muy vocacional. Sí que veis, fijaros esto. Ajuste la titulación. Todo el mundo trabaja de médico. Quien entra en medicina, trabaja de medicina. 98%, 98%, 98%. Cuidado. Vais probablemente a trabajar de médicos. Sí. Pues hay que tener en cuenta la experiencia, que eso también hablaremos de ello al elegir tal. Pero fijaos que también hay mucho precariedad, hay mucho... Supongo que también aquí se tiene en cuenta el MIR, se tiene en cuenta tal, y hay mucho trabajo precario también, fijaos. Contratos estables bajos. Pero bueno, más o menos la gente pues estudia, ajusta el nivel de estudios y titulación. La gente estudia, la gente que estudia medicina, pues se dedica a medicina. Lo que no pasa con historia o lo que no pasa con otras carreras. Podemos buscar otras carreras. Las de ciencias, el problema es que es difícil encontrar. Y ahora vamos a ver, yo qué carrera os recomendaría hacer. Y ya no porque lo ponga aquí, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, todas las oposiciones y tal. Por cierto, si a alguien le interesa. Si a alguien le interesa, ¿veis? Fijaos, aquí tengo cosas de historia. Si a alguien le interesa la carrera, la mejor carrera, la que vais a tener probablemente el mejor salario en comparación, ¿vale? No vais a hacer ricos, porque en la universidad no te hace rico. Es muy difícil hacerse rico. La mejor carrera para estudiar a todos los niveles, es grado de Filología Catalana.
fijaos, fijaos, y no lo digo yo, lo dice la universidad, si es que esto no me lo estoy inventando yo soy historiador, a mí no me gusta inventarme las cosas. Fijaos los salarios, mayormente buenos, porque aquí estamos considerando personas pues que... O sea, que probablemente cobre 2.500 euros, porque si aquí la media es 1.600, que se ponen a estudiar la oposición de profesor, que se ponen a estudiar el máster, esto es que vas a cobrar bien y fijaos esto, porcentajes del 100% de vais a estudiar. Y no es una carrera que necesites. No es una carrera que necesites grandísimas notas. Fijaos, fijaos. 9. No estamos hablando de una durísima carrera de medicina. Una durísima carrera de derecho. Esta es una carrera dura, yo por lo que he hablado, es una carrera difícil, como todas. Pero todas las carreras son pesadas. No difíciles, pesadas. O sea, yo creo que ninguna carrera es... Dices, es que no me lo puedo sacar, pero es pesada. Y fijaos, un 9. No es alta. No es muy alta. No es una barbaridad. Estas es del 2022, que creo que acaban de salir ahora, ¿no? Hace poco que han salido. Y fijaos, no son carreras muy altas. Y fijaos, prácticamente tienes la empleabilidad de una carrera de medicina. Casi un 100%. Todo el mundo trabaja de profesor de valenciano. Todo el mundo trabaja de profesor de valenciano. También contratos estables porque eso porque mucha gente empieza a trabajar de interino en educación. Esto significa porque la mayoría de gente trabaja en educación, empieza interinos. En valenciano tú haces la carrera y empiezas de interino. Es muy raro que te saques la oposición a la primera. Así que podemos ver, pero bueno, el 100% es empleado, lo que significa que nadie, como pasa en historia, otras carreras, derecho, se ha rayado y se ha puesto se ha puesto una tienda. No, no, aquí todo el mundo trabaja prácticamente para el Estado. Si no tenéis, claro, filología catalana en Valencia, seguramente pase, pero pasará lo mismo, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña. Entonces, si no sabéis qué estudiar, os gustan las letras, porque yo hablo también de mi experiencia en las letras, si no sabéis qué estudiar, os gustan las letras y os gusta todo este mundo y queréis, oye, quiero estudiar letras, pero quiero tener dinero y quiero tener una carrera y quiero todas las facilidades que podría tener una ingeniería de no sé qué, filología catalana. O filología castellana también está bastante bien. Filología castellana también está bastante bien. Me voy a ver un poco porque quiero saber cómo va, pero bueno, filología castellana también está bastante bien, ¿no? Fijaos. Bueno, peor, sí, peor, bastante peor. Bastante peor. Sí, sí. No, estudios hispánicos, sí, sí, lengua y los literaturas. Sí, sí. Bueno, castellano está peor. Peor es. Y ahora vamos a ver también otro mito de estudio grandes carreras en ingeniería informática. Grado en ingeniería informática, eso también está muy afectado porque es que aquí el problema de la UP es que no se ve, o sea, sí, pero este no sé si es el grado de informática. El grado de informática entiendo que se estudiaba en la Politécnica, pero bueno, podemos ver aquí también, fijaos, y esto no sé por qué, lo de las chicas, que siempre están bastante por debajo de los hombres. O sea, fijaos, el 100% de gente que ha estudiado ingeniería informática trabaja de informático. Y que todo el mundo trabaja. Todo el mundo trabaja. Esto no lo entiendo porque 96 aquí 100%. No sé en qué te basas para decir eso. No sé si, yo qué sé, no sé qué cuentas. Pero bueno, ¿ves? Ninguno, 0%. Eso significa cuando nadie se ha abierto un negociete, nadie ha dicho, mira, estoy cansado de estudiar una oposición y tal, me pongo a estudiar, es porque hay trabajo. Entonces,
Si es que esto no hace falta que te lo diga tu tía María. Si es que hay estadísticas. O sea, si tú ahora estás buscando. Si tú ahora estás buscando un curro o estás en. Pablo dice que ingeniería informática a día de hoy está muy mal. Por cierto, me tengo que configurar lo del chat, ¿no? Eh, bueno, según los datos no está tan mal, pero sí, no te vas a hacer rico. No, rico no te vas a hacer. Aquí todos los salarios son horribles, o sea, son de 1.300 euros. Y esa es la realidad española. Es que la realidad, es que esto son estadísticas que las hace la Universidad de Valencia, ¿eh? No las hace, yo qué sé, ¿por qué se echaría mierda a la Universidad de Valencia? Diciendo que seguramente los primeros 5 años de ingeniería informática cobres esto. 1.400 euros, con suerte. Además, que me casan con lo que yo sé y con lo que me han dicho. Entonces, pues tal. Por cierto, lo del chat me gustaría. A ver. Es que no sé por qué, solo lo puedo ver aquí. Bueno, lo puedo ver en Twitch también. Pero me tengo que poner que el chat me salga. Pero bueno, no me apetece ahora hablar de todo esto. Aquí está el chat. Que habla ahora Pablo. Grande. Lo malo es una carrera jodida con un sueldo muy básico. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Que, por ejemplo, tú estudias filología catalana. Tú estudias filología catalana y fijaos aquí. Bueno, mucho me diré. Bueno, este es lo que en la Universidad de Valencia, que no sé exactamente a qué se refiere, porque yo entendía que era la Politécnica, pero es que la Politécnica, conseguir datos de este tipo, yo no sé, tienen otra política. Y fijaos, sí, sí, Pablo tiene razón, es una carrera muy difícil para entrar, con una nota muy alta y que tampoco te vas a hacer rico. Y en España es muy usual, yo qué sé, es muy usual, pues, las típicas jornadas de por la noche, las típicas jornadas de 14 años en un grado de ingeniería. Entonces, ¿quieres, quieres vivir bien? Grado en estudia valenciano. Si has nacido en un pueblo de Valencia, yo, por ejemplo, tengo la desgracia, en parte porque te abre muchas puertas saber valenciano. Yo si ahora mismo tengo un C2, probablemente estuviera trabajando en vez de profesor de historia, de profesor de valenciano, que bueno, yo siempre he dicho que mi vocación es estudiar de profesor de historia y no de valenciano, pero bueno, yo qué sé, a una malas, no. Fijaos, esto sí que es otra cosa, ¿no? Esto ya, aquí, mejores salarios, que esto significa que probablemente ganes 2.000, no sé, la gente me podría confirmar, pero bueno. Y nada, por ejemplo, pero te sale más rentable. Entonces, ¿qué sacamos las conclusiones? Porque volvemos a historia, ¿no? El grado de historia, tanto historia como... Bueno, tengo casi agua. Tenía que haber traído más agua. Tenía por aquí. Tanto historia del arte, que aún es peor que historia. O sea, historia del arte ya es... Yo creo que el sumum de la precariedad, fijaos. Salarios bastante malos. Y fijaos también, bueno, como historia, un poquito más incluso. ¿No? Trabajan, sí, porque toda esta gente trabaja, ¿no? Tienen unas tasas de actividad similares, más que tienen, si estudias universidad, no nos vamos a mentir, no te vas a hacer rico, pero aún en los peores casos vas a trabajar, seguramente trabajes, no tengas problemas en trabajar. No tiene, porque aquí estamos hablando de tasa de paro juvenil, ¿no? La tasa de paro juvenil, eh, la tasa de paro juvenil en España es del 30%. Entonces, pues bueno, seguramente tengas un poquito más de posibilidades, ¿no? Y aquí estamos hablando en el peor historia o historia del arte que el 80% trabaja, entonces, pues es un poquito más baja. Más baja, sí que. Pero bueno, tampoco, no, estudiar una carrera. Tienes que elegir bien y tienes que saber las limitaciones que tiene este país. Y las limitaciones son estas. O sea, es que estos salarios son una vergüenza. Es que esto lo ganas, estos salarios son horribles. O sea, trabajo cero, al menos que oposites para museos. Sí, sí, lo que se ve aquí, trabajo de otra cosa. Trabajo, tasa de actividad de otra cosa, ¿no?
Trabajas de otra cosa y ya está. Entonces, es lo que tiene, ¿no? Seguramente trabajes de otra cosa o hagas otra cosa. O oposites. Pero bueno, entonces hablamos de historia elegir, no la elegirás por el trabajo o la economía, ¿vale? Porque es verdad, no es un mito. Eh, historia, probablemente no trabajes de historiador. Bueno, que el 2 de 10, oye, el 20% a lo mejor, el 30% trabaja de historiador. ¿Te la quieres jugar? Te encanta, pero no la vas a elegir por el trabajo. Si eliges por el trabajo, eliges otras carreras como ingenierías, derecho tampoco, y hay... Derecho también es una... por ejemplo, una media verdad es que historia está horrible, pero por ejemplo, derecho es... Trabajas, ¿no? Tú le dices a tu padre, no voy a estudiar derecho, y tu padre te va, "Buah, este va a ser... Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado porque hay grados como derecho o ADE, doble grado, y no voy a buscar más carreras porque si no nos podemos ir... Y esto no digo yo, esto no me lo he inventado, esto está aquí. Yo entiendo que estos datos, además, que ya, como ya he dicho, son bastante buenos, ¿no? O sea, tienen bastante resumen y tal, y parece gente que se lo toma en serio, no es que esto se lo han sacado del culo de tal. Fijaos, sí que trabajas de lo tuyo, pero tampoco, tampoco parece que te haga rico, ¿eh? Y tampoco tan contentos, pero no del todo contentos, ¿no? Entonces, pues bueno, tasa de actividad, fijaos que yo esto, de verdad, hay cosas que no se lo sacan. Ah, vale, que aquí, claro, el esto. Pero bueno, fijaos, ¿no? Bueno, 80% de actividad, ¿no? Sí, tienes trabajo, pero claro, son contrato estable, mejor, mayor contrato estable y tal, pero bueno. Que tampoco son la panacea. Tampoco pone aquí salario de 3.500 euros, ¿no? No sé, no he visto ninguno. Lo máximo que he visto, de hecho, es historia, filología catalana. Bueno, son los primeros años, también hay que entender. Y en los primeros años no os confundáis. Seguramente, si trabajáis casi en el salario mínimo y duro. Podéis tener suerte, pero bueno, es lo que veo de las cifras. Entonces, bueno, resumiendo ya. Vamos a acabar resumiendo ya. Economía, trabajo. Si estudias historia, vamos a poner historia. Quiero estudiar historia. Estoy aquí. Tengo 18 años. Tengo 18 años. El Carles de 18 años mirando estas estadísticas que no estaban. Pero otras. Diciendo, buah, precariedad. Pero el Carles de cuando yo tenía 18 años también dijo, joder, es que claro, tengo que poner en cuenta de que no estamos en... de que no estamos en yo qué sé, no estamos en Estados Unidos, ¿no? Voy a estudiar otra carrera que a lo mejor no me gusta, no me gusta nada y probablemente vaya a la misma precariedad. A lo mejor trabajando de lo mío, sí, 10 horas al día, 12 horas con lo típico de por la noche, entonces tú tienes que plantearte eso. En España estudiar una carrera que no te gusta porque vas a hacerte rico, eso es absurdo. Eso es absurdo. Para eso ponte una FP. Para... Es que hacerte rico en España es muy complicado. Hacerte rico, yo qué sé, es que no sé qué decirte, porque es la verdad, es que lo veis aquí. Hace ingeniero informático. Pero tiene sus limitaciones, tiene muchas limitaciones. Es que, claro, el ingeniero informático, es que, a ver, muy básico. Primero, hacerte rico, olvídate. Vives en Valencia, en mi caso, vives en Valencia, muy difícil. Me vendrá alguno en los comentarios, ojalá, porque significa que tengo visualizaciones, cuidado. Me vendrá uno en los comentarios, no, es que yo gano 5.000 euros, sí, pero eres tú 2 de 10. Bueno, en historia también te podrá salir el que te diga, no, es que yo trabajo en historia y trabajo en el museo y gano 3.000 euros al mes. O escribo libros de historia, que también hay mucho libro de historia. Escribo libros de historia y gano 6.000 euros al mes. O yo es que tengo un doctorado y por los libros que edita Alianza o no sé qué, los reviso yo porque soy historiador y me pagan no sé qué. Sí, sí. Pero lo normal no es eso.
Lo normal no es eso. Lo normal en España es estar jodidillo. Estar jodidillo no sé que sea funcionario. Así que, ¿por qué? Pues por determinadas cosas. Yo no me voy a meter en eso, pero ¿voy a estudiar una carrera por ser rico? Difícil. ¿Quiero estudiar una carrera para tener un buen salario y no complicarme la cabeza? No estudies historia. No estudies historia porque historia es una carrera difícil. Historia es una carrera difícil a nivel laboral. No, no voy a entrar más porque ya hemos visto estadísticas y tal, ¿no? Entonces, pues eso, historia es una carrera que no la estudies. Si quieres no hacerte rico, vamos a quitar eso de hacernos rico, que muchos se dicen, no, no estudies historia si no quieres hacerte rico, no. No estudies historia si no quieres pasarlo mal. Y quieres salir de la carrera y tener empleo, ¿no? Estudia medicina, si te gusta mucho medicina, te gusta currar, estudia filología catalana, si has nacido en Gandía y saps parlar valencià molt bé, o yo que sé, estudia ingeniería informática, pero no estudies historia. Ahora vamos a hablar de motivaciones, porque sociabilidad es que esto depende mucho de la persona, ¿vale? Depende mucho de la persona, de la persona. Historia es una carrera también muy individualista. Historia es una carrera, bueno, que depende también, depende mucho de tu rollo, ¿no? Depende de si te gusta meterte, porque hay gente que se mete en la asociación estudiantil eh, y tiene un montón de rollos, se mete a un partido político, se mete a una formación política y tiene muchísimo rollo. Pues, tiene amigos, historiales, sirve un montón para hablar. Bueno, pero también es que no te voy a decir que es una carrera, yo qué sé, que sea de siempre networking, como podría ser ADE o todas estas que necesitas. Bueno, yo al menos entiendo que necesitas hablar, necesitas estar en una empresa, necesitas hacer proyectos, ¿no? Historia puedes tomártela como voy a meterme en una formación política, voy a meterme en la asociación estudiantil, voy a meterme en la asociación por la memoria, o soy un erudito y estoy en mi mundo, en la biblioteca con mis libros. O sea, eso sí que lo tiene historia. Historia tiene un, un organigrama donde yo creo que tú puedes ser lo que quieras. O sea, tú puedes ser... Tú puedes ser. Llevo 36 minutos ya. Madre mía, 2 horas. ¿Cómo habla la gente 2 horas en Twitch? Pero bueno, yo es que he venido aquí porque ya, ¿ves? Me pongo a hablar, bla, 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 y no paro. Y aún voy por el segundo. Yo no sé lo que voy a hacer. Voy a ir a por agua porque tengo la garganta destruida. Y eso, ¿no? Y esto lo cortaré después cuando tal. Historia es una carrera que te permite, se adapta a quién eres. O sea, historia es una carrera que se adapta a quién eres. O sea, si tú quieres ser tímido, puedes ser tímido. Si tú quieres ser de formaciones políticas, el otro extremo, y meterte en no sé qué lucha y tal, lo peor es que es totalmente true. Ya, ya, lo de la precariedad en España es increíble, pero es que es la verdad, es la verdad. Pero bueno, puede ser puede ser como, yo qué sé, súper sociable o no ser sociable. No es una carrera que necesites algún tipo de tal. Te puedes hacer amigos por la gente de historia, pues la gente de historia, pues bueno, tienes de todo, es que hay de todo. Es que la carrera de historia no es un perfil, es que hay 30 perfiles. Es que yo he conocido desde un militar a, yo qué sé, a gente que tiene ideologías de derechas, de izquierdas, de Manolito 27. No es una carrera estanca, es una carrera de gente bastante variopinta y gente que, bueno, que no sé, en la mayor parte de los casos no se come un discurso, la verdad. No se come un discurso, un poco verás. Pero sí, a lo mejor, pues de sociabilidad, pues si quieres socializar, vas a socializar. Si no quieres socializar, no vas a socializar. Y vamos a hablar
de la siguiente esto, ¿no? Voy a ponerme ya en pantalla grande porque estoy harto de qué tal. Y bueno, no, me voy a poner en pantalla pequeña porque voy a ir a coger agua porque necesito beber agua, ¿no? Así que voy a poner mi cara. Efectivamente, ahora está mi cara. Y eso, que si estudias historia, pues mira, tienes esto positivo, de que puedes sociabilizar, pero y también puedes ser tímido, así que. Y ahora vamos a entrar, yo creo que, en lo por qué estudias historia. Por motivación. O sea, tú estudias historia si te motiva a estudiar historia. Porque ya hemos visto que por el dinero, por el trabajo o tal, no vas a estudiar historia, no. No vas a estudiar historia por el dinero o por el trabajo. Entonces, vas a estudiar porque te motiva. Porque estudiar historia es una carrera muy vocacional, muy específica. Eh, ¿Por qué te puede motivar historia? Mira, a mí en particular, yo cuando era chaval, yo caí víctima de todos estos libros de historia, ¿no? Que ahora siguen estando muy de moda, por cierto. Y hay un montón, y a mí me fascinaban estos libros, ¿no? De Santiago Posteguillo, por ejemplo. Que cuando descubro que Trajano, claro, yo pensaba que Trajano era español y Trajano era de aquí de al lado. Y yo digo, ¿cómo puede ser que un emperador que hizo tantas cosas sea de aquí y no sé qué? Y yo leía esas historias de Trajano y me volvía loco. Y yo pues, estudiaba la Segunda Guerra Mundial y yo flipaba. Y yo leía La Catedral del Mar y yo flipaba con lo otro. Y me encantaba. Yo me devoraba esos libros y me encantaba. Y de ahí me viene. De ahí me viene el rollo de leer esas cosas, la verdad. Yo en principio me gustaba muchísimo y además a mí no me gustaba, no es que no tenía en mente, como mucha gente, ser funcionario. Porque al fin y al cabo, y no nos vamos a negar, no vamos a ser hipócritas, en mi opinión y por lo que he visto, ser funcionario, te lo tienes que currar mucho, porque claro, aquí para ser funcionario tienes que pasar a una posición y eso es muy duro, ¿no? Pero bueno, pero después, evidentemente, una vez has pasado la posición, ser funcionario es de lo mejor que hay en España. Un trabajo estable, que no te meten lo típico de ingeniería, lo típico de empresas de... Sí, trabajamos 40 horas plus, 40 horas y después nos vamos por la pata, nos vamos por donde yo te diga y estudiamos 45 y trabajamos 40 y 15 y a las 3 de la mañana tenemos que acabar el proyecto, es como somos el grupo de Manolito 27, estamos los seis aquí reunidos con 3 ordenadores, por favor, tenemos que levantar este proyecto y eso no es un día ni son 2 semanas, como yo he visto mucha gente y me han hablado mucha gente, sino son... porque esa cultura, no, los españoles somos los vagos. Bueno, no sé, ¿eh? Por después te ves que hay mucho de estos de... No, no, vamos a darlo todo. No son las 3 de la mañana. Tenemos que acabar el proyecto, va, compadres, vamos a acabar el proyecto de no sé qué. Y bueno, y eso no son 2 semanas, sino son cada 2 por 3, cada 3 meses. O cancela tus vacaciones que ha pasado no sé qué y más ahora. Entonces, pues bueno, yo dije, a mí no me motiva eso, no me motiva casi nada. Yo quiero ser funcionario, mejor me meto en policía o lo que sea, pero me motiva, pues bueno, si no sale bien lo de historia, pues estudio una carrera que me gusta, que me apasiona, y después es mentira, porque tú sigues teniendo un título. O sea, sí, no vas a trabajar a lo mejor de historiador, pero tienes un... No sirve de nada estudiar historia. No. Eso es un mito. Sí que sirve de algo, tienes un título universitario. Pero bueno, pues eso que te estaba diciendo. Que voy a estudiar una carrera que me gusta, que, que me apasiona por muchos motivos, que voy a aprender un montón. Porque voy a aprender de verdad cómo funciona el mundo. Porque en historia aprendes de verdad cómo funciona el mundo.
Porque yo creo que en muchas carreras como ADE o no sé qué, te enseñan el wishful think, ¿no? Keynes y bueno, todo es maravilloso y de rosas. Y en muchas carreras, por desgracia, es eso, ¿no? Y en historia, sí, en historia sí que te enseñan todas las desgracias humanas. Ves ves a los, ves a las personas en todas las situaciones, ¿no? Estoy en una situación, yo qué sé. La historia pone a las personas en todas las situaciones que... España tenemos de todo, ¿no? La situación de la Alemania nazi, desde la Alemania nazi, yo qué sé, a, a la Rusia comunista, tenemos... Bueno, la historia te enseña cómo puede organizarse la sociedad y cómo responden las personas, cómo son las personas de... Puedes estudiar psicología y tal, pero la historia es buena para saber de todo. Tú cuando estudias historia sabes de economía, porque tienes que saber qué significa el capitalismo, tienes que saber lo que significa el comunismo, tienes que saber cómo funciona, tienes que saber qué son los acuerdos de Bretton Woods, tienes que saber el cambio a oro, tienes que, bueno, el cambio a oro es lo de Bretton Woods, tienes que saber cómo funciona la economía feudal, cómo funciona una economía, qué es el Fondo Monetario Internacional, porque si quieres saber algo de la descolonización tienes que saber qué es el Fondo Monetario Internacional, qué es la riqueza. Tienes que saber economía, tienes que saber psicología, porque vas a estudiar. Si quieres saber de la Alemania nazi, tienes que saber la psicología, tienes que saber lo que implica Goebbels y tienes que saber lo que implica esto de la psicología de masas, ¿no? Tienes que saber la psicología de masas, tienes que estudiar qué decían, o si quieres estudiar el fascismo, tienes que estudiar el darwinismo social. Si quieres saber de, yo qué sé, tienes que saber de todo, tienes que saber de guerra, ¿no? Porque si no sabes de guerra, tampoco sabes muy bien por qué ganan las batallas unos o la batalla los otros, ¿no? ¿Qué pasa en Stalingrado? Pues también sabes de guerra, porque si sabes lo que pasa en la batalla de Stalingrado, sabes un poquito de guerra, ¿no? Entonces, sabes, yo creo que de casi todo, hasta de geografía también tienes que saber, ¿no? Tienes que saber casi de todo, ¿no? Entonces, pues, es una carrera que si no sabes qué hacer, te encanta porque, yo qué sé, porque has leído no sé qué, porque has visto no sé qué, oye, pues hazla y después, pues, a lo mejor, yo qué sé, tu padre tiene un estanco o lo que sea, pues se me ha ocurrido por ahora, y dice, quiero estudiar una carrera, pero después, ¿sabes qué? Que seguramente me acabe yendo al estanco, porque tengo un trabajo ahí que me da bien, que estoy con mi padre, que no tengo jornadas, pues, pero quiero estudiar una carrera, porque quiero ver un poquito más el mundo, quiero vivir la experiencia universitaria, quiero saber temas, quiero, yo qué sé, quién sabe, después me apasiona eso, pues estudiala. No es una carrera muy dura y pues después métete a trabajar en otra cosa. Entonces, si estudias historia es por motivación. Otra cuestión de historia muy importante es el hecho de que yo si estuviera, por ejemplo, en Estados Unidos, o yo qué sé, o en otros países, no, mejor historia no es tan bonita. Pero historia de España es preciosa. Porque, porque España tiene una historia, o la península ibérica, si queréis ponerle el nombrecito no sueno tan nacionalista, ¿no? Y la historia de la península ibérica es preciosa. La historia de la península ibérica tiene de todo, ¿no? Tiene todo, tiene los romanos, tiene Trajano, tiene Cartago, tiene los fenicios, tiene los... Bueno, los griegos poco, pero tiene los griegos, tiene los íberos, tiene las cuevas de Atapuerca. Si te gusta la prehistoria. Tiene las cuevas de Atapuerca, la cima de los huesos. Tiene la edad medieval con la expansión territorial, los relatos de la Reconquista. Yo no, bueno, un día hablaremos si queréis de la Reconquista, que yo no estoy de acuerdo con ese término, pero bueno, tiene el Cid, tiene cosas, vamos, tiene de todo. Tiene al Andalus, tiene el reino nazareta de Granada, es que tiene tanta diversidad. Puedes estudiar el Islam, tienes que estudiar bueno, por cierto, tienes que estudiar el Islam, las religiones si quieres tal. Tiene
los grandes descubrimientos de la monarquía hispánica. Tiene los aventureros de no sé qué. El Cano y Magallanes dando la vuelta al mundo. Tiene, yo qué sé, es que. No, o sea, si quieres estudiar una historia, o sea, la mejor historia del mundo, la mejor, y no hay otra, y decirme bla, 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 así, los ingleses y tal, la historia de España. O sea, porque los ingleses hasta 1600 a lo mejor no aparecen en el mapa. Pero la historia de España tiene de todo. O sea, es que es fantástica. Es una cosa digna de novela de 7000 páginas. Y que las hay colecciones de 7000 páginas, pero bueno, tiene de todo. O sea, seguimos, va. Seguimos, ¿no? Tiene Cervantes, tiene literatura, tiene artistas. Científicos probablemente a lo mejor nos suenen menos, pero también hay. También hay porque para ir a ver cómo se iba a América sin saber, sin tener en los consulados del mar y lo que tenían allí montado, que allí por cierto estaba la creme de la creme de las técnicas de navegación y las técnicas científicas. Y de eso poco se habla porque, bueno, el mito de que aquí no hacemos más que tal, pero tienes la Cataluña industrial. O sea, tienes, yo qué sé, tienes los grandes palacios, los grandes héroes. Bueno, es que, ¿qué se le puede pedir más? ¿Qué necesita? El imperio, las guerras del imperio, que eso es fascinante, ¿no? Las, la época de Felipe II y los tercios y no sé qué, y las grandes. Tienes para estudiar cómo funciona. O sea, yo aprendí a entender que hoy es lo mismo, ¿no? Cómo funcionan las hegemonías, las zonas de influencia, lo que lucha la lucha por la hegemonía mundial. Cuando empiezo a estudiar los reinados de la monarquía hispánica de Isabel y Fernando, fascinantes. Y, y allí puedes aprender pues ya todo lo que sea, ¿no? Y entonces, pues la historia de España es que si estudias una historia, si en algún sitio se puede estudiar historia y yo te diría, estudiará, es en España. Es que es fascinante, es que es increíble, es que lo tienes todo y puedes aprender de todo, o sea, es que es inigualable. Bueno, si lo juntas con la historia de Europa, pues de eso, de otra de las cosas que en este país, como la mayoría de cosas, no nos enorgullecemos y no valoramos, que es su historia preciosa y la inmensidad. O sea, es que tienes el fascismo, tienes a Hitler por ahí, tienes a Mussolini también por ahí en la guerra civil, tienes las guerras carlistas, tienes extra cosas, tienes el absolutismo. Es que no le falta nada. Tú estudias, tienes, yo qué sé. Tienes también las grandes revoluciones de 1950, donde de repente el país explota, como se habla de Japón, se habla de Corea del Sur, pero lo que explota en 1960, a pesar del franquismo, el franquismo, que también en sí vamos, el hombre aprovechaba de todo. Un día trata con trata con el Hitler y al día siguiente le está dando la mano al, ¿cómo se llama este? Al de la película esta de 1953 joder, no me sale el nombre. Ahora no me sale el nombre voy a ponerlo porque soy un mago, pero bueno. Pero ahora no me sale el nombre, voy a buscarlo. Eh, eh, Pactos de Madrid. A ver. Es que soy un. Por eso me gusta mucho el tema de Twitch, porque puedo ver un poco. Espérate, que ahora no los encuentro, ¿sabes? Eisenhower. Eh, Eisenhower, ¿no? Lo tienes 5 años después de darle la mano a Hitler con Eisenhower y sí, sí, ahora el otro rollo, ¿no? Y después el turismo. Es que la sociedad tercerizada, no sé, es que tienes los primeros, si quieres estudiar por la cuestión judía, tienes los primeros progromos en 1391 ya se daban en Mallorca, ¿no? Es que puedes estudiar lo que quieras, ¿no? La iglesia, los papas, perdón.
Por cierto, aquí en Valencia tenemos hasta papas los Borgias. Es que solo te pones a estudiar la historia de Valencia y ya. La historia de Valencia es riquísima. O sea, lo que puedes aprender y lo increíble que es. Entonces, pues bueno, es una de esto para estudiar, para que te motive a estudiar historia. ¿Te motiva saber cómo funciona el mundo? Porque es de las pocas carreras donde vas a aprender, porque es que en las otras está muy metido el wishful think. Y en historia, pues la historia es como es. Y aunque también hayan sus tergiversaciones, pues al final aprendes. Si quieres estudiar la descolonización o la colonización, tienes que estudiar cosas duras y cómo funciona el mundo en realidad y qué le importa al mundo y lo que pasa en el mundo. O sea, es una carrera que vas a aprender desde luego a leer un telediario, como decía el Bloch, pero también a saber cómo funciona todo y a saber moverte en el mundo, ¿no? También a hablar bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una cuestión de que te motive y te guste aprender cómo funciona el mundo. Ya está, desde la economía. Después, pues seguramente no trabajes de historia, pero mejor, yo qué sé. Pues imagínate que con la carrera te pones a estudiar, yo qué sé, inspector de policía. Oye, pues creo que historia te puede dar unos conocimientos que te pueden hacer muy buen inspector de policía. Puedes saber muy bien cómo tratar a la gente, puedes saber cómo funcionan determinadas sociedades, cómo funciona el mundo y te puede servir. O acabas la carrera y a lo mejor no estudias y te pones yo qué sé, te pones a hacer una biblioteca. Te plantas una biblioteca, ¿no? Oye, que quiero emprender. Pues también te sirve historia, ¿no? Te sirve para conocer los libros de historia, te sirve para conocer y tal. Y oye, pues puedes intentarlo por ahí. ¿Quieres ser rico? No estudies. ¿Te gusta la cultura? Si te gusta la cultura, estudia historia. Pues tienes que sopesar un poco cómo vas a afrontar esto. Entonces, en motivaciones, vamos a poner motivaciones, escena completa, vamos a poner. Motivaciones, pues conocer el mundo, el presente, conocer el ser humano, ¿no? Si te apetece conocer el ser humano, que no te engañen. Porque, por ejemplo, a mí era una persona que no me gustaba que me vendieran la moto. Si quieres conocer. Si no quieres que te vendan la moto, si quieres ser consciente de cómo es el ser humano. Porque en la historia el ser humano se le pone en todos. O sea, tú pones al ser humano en todos los contextos. O sea, es como coger al ser humano y ponerlo en una zona de experimentos. Y allí, porque lo que está pasando ahora en Rusia, ¿qué pasó aquí? O sea, lo de ir a Madrid, ir a la capital, cagarla y vamos a meternos por otra zona y lo que está pasando ahora con. Si no se entiende la Guerra Fría, si no se entiende la perestroika, si no se entiende lo que es Crimea, si no se entiende lo que pasa, no se entiende la guerra. Y, hombre, pues me apetece oye, pues trabajo aquí en el estanco, pero mira, tengo mis motivaciones y tengo el propósito de vida, ¿no? Mi propósito de vida es una persona con una amplia cultura, oye, pues es muy digno eso, ¿no? Pero bueno, finalmente, vamos a terminar porque ¿qué llevamos? Una hora. Bueno, mi amigo Corey dice que necesitas, esto es lo que estaba buscando antes, que necesitas, la verdad, que 2 horas para que sea un streaming. Yo la verdad es que una hora de podcast ya tengo suficiente, ¿no? Con una hora de podcast. Hola, padrino. No sé quién es esta mujer, pero bueno. Pero bueno, eso es lo que te estaba diciendo. Y nada. Creo que es. ¿Cómo se llama esta chica? ¿La hermana de Josemi? No lo sé. Tiene pinta de la hermana de Josemi, pero bueno. Vamos a seguir un poco. Vamos a seguir con lo último. ¿Qué necesitas o cuáles son tus capacidades si quieres estudiar historia, ¿no? ¿Cuáles son tus... A ver, uy, espérate que estoy tocando cosas aquí por el chat y tal. ¿Qué capacidades necesitas si estudias historia? Pues fundamentalmente, o sea, es que el problema de historia también es que si quieres ser historiador tienes que saber muchísimo, o sea, no puedes
No puedes estudiar a medias la historia. La historia o se estudia toda o no se estudia. O se estudia en su conjunto o no se estudia. Porque ¿para qué coño? O sea, no puedes decir, bueno, es que soy especialista en historia de España contemporánea del siglo XIX, bueno. O historia de España del siglo XX. Bueno, pues si te gusta la historia de España del siglo XX, tienes que saber lo que pasa lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Alemania, ¿no? Tienes que saber. Porque si sabes. Soy especialista solo en la guerra civil. Bueno, pues tienes que saber un montón de cosas. Tienes que saber qué significa el anarcosindicalismo, qué es el PSOE, qué es UGT, qué está pasando en Alemania, qué está pasando en Rusia. Entonces, para saber eso tienes que saber lo que es la Primera Guerra Mundial, lo que es la Revolución Industrial. Entonces, es un saber que no puedes decir estudio poco. No, no, si quieres ser un buen historiador, tienes que dedicarle muchísimas, 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 muchísimas horas. Tienes que ser quien quiera entender la historia como una ciencia que estudia, yo qué sé, la guerra civil. Bueno, es que si quieres saber la guerra civil, tienes que saber todo. Tienes que saber muchísimas cosas. Entonces, historia es un saber y es una disciplina muy complicada, por mucho que se diga. Es una disciplina muy pesada, mucho temario, muchos conocimientos para saber cualquier cosa. Yo qué sé, uno bueno, no ingeniería, pero trabaja en una fábrica y tiene que saber X procesos. No, no, en historia tienes que saber muchísimo, muchísimo. Tienes que saber. mm, Tienes que saber de muchísimo. Tienes que saber de economía, tienes que saber, como he dicho, de ciencias, tienes que saber de psicología y encima tienes que saber todos los procesos anteriores. Por ejemplo, para estudiar la guerra civil, como he dicho, no solo tienes que saber todos los procesos, sino tienes que saber cómo funciona el ser humano, el nivel de la economía en ese momento, las políticas, tienes que saber de política, bueno, en fin, muy complejo. Entonces, yo creo que para estudiar historia no, no puedes, por desgracia, y por... No puedes... tienes que ser una persona bastante capaz. O sea, por mucho que se diga. Bueno, otra cosa es que no, también hay mucho en historia, ¿no? Y en todas las universidades en general, que vengas aquí bueno, a pasar el rato o a vivir la experiencia universitaria y a probar tus exámenes con un 5. Pues entonces, pero claro, el problema es que entonces no eres historiador, o sea, porque el problema en las universidades, que un día podemos hablar de eso, es que hay mucho que es universitario como aquel que dice, yo qué sé, porque ocupa un sillón, pero es historiador porque ocupa el sillón y tiene el titulito. Pero bueno, si no le dedicas muchas horas, duro, duro sacar algo de historia. O sea, no vas a sacar nada. O sea, si tú vas ahí, pues eso es lo que. Y yo creo que mucha gente es así, o sea, estudia historia. ¿Qué tan portátil la historia? Pues es que en realidad, claro, y dice, bueno, pues no sé, es que no sé para qué estudiar historia. Si al final, pues tengo o he tenido que trabajar otras cosas, puta historia, ¿no? Pues claro, te has pasado 4 años aprendiendo de memoria cosas y no te ha servido para nada, es verdad. No te ha servido para nada. O sea, porque sabes cosas de memoria y nada más. O sea, sabes la guerra civil, te la sabes de memoria, te sabes lo que pasó en 1936, te sabes los nombres, Francisco Franco, franquismo, pero ni te has dedicado a estudiar el fascismo, ni te has dedicado a estudiar, yo qué sé, lo que está pasando en Alemania, te la sabes de memoria y ya está. Y dices, bueno, y no te sabes el contexto internacional, entonces, pues bueno, y sabes, dices, no, en 1938, en la conferencia de Múnich, pues el pacto de no intervención, bueno, pero ¿por qué es ese pacto de no intervención? Claro, entonces no sabes nada, sabes memorizar. Entonces, capacidades, tienes que tener muchísimas capacidades. A ver, vamos a poner la escena. Por cierto, esto, por favor, necesito una tecla para cambiarlo. Después lo buscaré porque soy una auténtica basura. Y a ver, este contenido es que lo tengo que subir en YouTube, pero no sé cómo lo voy a hacer porque soy una auténtica basura y me gusta pasar así las cosas y ser tan lamentable. Supongo que habrá aquí de alguna forma, pero bueno, esto es como me gusta hacerlo, también. Alguna forma de darle un atajo, ¿no?
de darle un atajo, pero bueno, tengo que buscarlo. Atajos entre escenas, ¿no? Buscaré después atajos entre escenas, ¿no? No sé si esto se está viendo. Sí, sí que se está viendo, bueno, da igual. Atajos entre escenas. Veré después esto, ¿no? Algo de aquí. Configurar escenas con atajos de teclado en OBS. Aquí tenemos 10 trucos de OBS que todo el mundo debería saber. ¡Pah! Madre mía. Increíble que 10 atajos de teclas pro en After Effects. ¿Cómo cambiar la escena automáticamente? Bueno, esto que no estoy mirando porque soy un auténtico vago y un auténtico desgraciado y que me pongo a hablar y mira, llevo 1 hora y 5 hablando. No te me reproduzcas. Vamos a quitar esto. Llevo 1 hora hablando y ni siquiera sé cómo... tampoco sé leer el chat porque soy un vago y ni siquiera me he mirado esos vídeos de tutoriales y tal. Entonces, pues bueno, pues lo que tiene. Es lo que tiene. No sé cómo mirar lo del chat, la verdad. Soy una auténtica basura. Soy lo peor del mundo. Bueno, en fin. Lo último. A ver, ¿por qué iba así? Sí, ya sé por qué iba, ya sé por qué iba. Vale, vale, vale. Chavales, ya sé por qué iba. Ya sé por qué iba. Vamos a pantalla completa. Y entonces, capacidades, pues eso. Altas. Altas. Tienes que tener altas capacidades. Y por supuesto, saber memorizar muchos putos datos. Muchos datos. Para no ser tan soez, no pondré putos, pero memorizar muchos datos. ¿Por qué? Porque, aunque ahora digan los hombres estos del PSOE y tal, que no, que historia se estudia sin datos, efectivamente se pretende que el conocimiento no sea solo de datos, pero necesitas conocer los datos para construir un conocimiento. No sé si se me entiende, pero necesitas los datos, tienes que memorizar muchas cosas, muchas cifritas, mucho 1936, no sé qué, el contuberio de no sé qué, 1933, 1856, la guerra del opio, 1313. Pues creo que no hay nada en 1313, la verdad. En 1313 a lo mejor no hay nada. Pero bueno, casi todos los años hay cosas. 1295, el pacto de Corbeil, eso creo que está bien, la verdad. Pero bueno, tienes que memorizar un montón de cositas horribles. Y bueno, en definitiva, vamos a acabar porque ya llevo 1 hora y 8 y estoy a punto de morir. Porque claro, aquí la gente juega a videojuegos. La gente juega a videojueguitos. Yo estoy aquí, yo soy el core, juego a videojueguitos y me pongo aquí y hablo cada 20 minutos. O sea, hablo cada 55 minutos y pues bueno, me la sudáis, me la sudáis. Y no habla tanto, porque aquí me dice Corey que habla, pero yo hablo 1 hora y me estoy muriendo. Además que se van a asustar si pongo primera parte solo de mi experiencia estudiando historia y hablo solo de, de elegir una carrera. Imagínate, madre mía, pobrecillos. En definitiva, podcast larguísimos. Vamos al final. Mitos. Por cierto, no debería mirar el chat porque esto es un vídeo para YouTube, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es mi forma de. Yo quiero hacer las cosas así. Divertirme, hablar y ya tal. No me gusta esos vídeos de historia de. Historia de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial. Empieza a sonar una música. Pa, 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 y salen explosiones. ¡Bum! ¡Bum! Que no son de la Segunda Guerra Mundial porque. En algunos casos ponen tanques, yo que sé, de hace 3 días, ¿no? De la Guerra Fría y ponen la batalla de Stalingrado, no sé qué. Bueno, en fin. Eh, un poco Sadji. Un poco Sage, eso. Es que no me acaba, no puedo hacer. O sea, puedo hacer esos vídeos. Seguramente tenga más visitas. Pero me dan pateo. Es que me dan absoluto dolor de cabeza, la verdad. Que algunos están muy bien, ¿eh? Algunos están muy bien hechos. Pero Historia de la Segunda Guerra Mundial en 5 minutos. Pero es imposible. O sea, es que no puedes. Historia de España en 30 segundos. Que yo entiendo que lo de TikTok, pero no puedes. En definitiva, que me lío por peteneras y ya está. Y vamos a... Historia de España en 25 segundos.
Rusia ataca a Ucrania. Te lo explicamos en 6 segundos. Pues sale lo que sale, pero bueno. Esos programas rollo... Bueno, en fin. Mitos. Vamos a poner un resumen. Un resumen. Vamos con un horrible work. Por supuesto, horrible, horrible work. Pero bueno, así empiezan todos. No me, o sea, acaba de empezar, no me vengáis con que no hago las transiciones, se escucha mal y cosas de esas que acabo de empezar. Me duele la espalda y todo. Mitos. Historia. Sin salidas. Mentira. Tiene. A lo mejor no estudias de historia, pero tiene salidas. O sea, no te vas a quedar en la calle automáticamente. O sea, puedes ser funcionario. Puedes dedicarte a estudiar una oposición, cualquier oposición de inspector de policía, de inspector de hacienda, de correos, de no sé qué. O sea, y a lo mejor inspector de correos, tienes tu carrera, te puedes presentar a esas oposiciones y tienes unos conocimientos, sabes memorizar, te da cosas, ¿no? No es mitos sin salidas, absurda, a lo mejor absurda o ya no absurda, pero sí, no sé cómo llamarlo, vacía o que no te... es un mito, ¿no? Sí que te da cosas, sí que aprendes mucho del mundo. Aprendes de un conocimiento general a la antigua, ¿no? A la época del Renacimiento. Y eso no te sirve en un mundo donde tú tienes que saber el engranaje en la fábrica X, cómo funciona. Y ahí ya no sepas más, ¿eh? Ya no sepas más, ya no te vayas a conocer más porque tal. Entonces, vivimos en un mundo donde muy específico y historia es un saber muy global, donde tienes que saber un montón de cosas y no una cosa específica de no sé qué. Soy ingeniero informático de no sé qué, estudio valenciano y sé muchísimo de valenciano y tal. Es una ciencia porque estudias todas las cosas, ¿no? Todas las cosas. Entonces, pues te va a servir para estudiar mucho y no te va a servir para encontrar un trabajo de historia, probablemente. Puede ser, todo de 10 encuentran, pero en definitiva, sin salidas, media verdad. Sí, es cierto. Es muy difícil trabajar como historiador. No te aporta nada, también es mentira. Te aporta, tal vez, no lo que este mundo capitalista tan tecnificado quiere, que es decir, que sepas eh, sabes mucho, pero no sabes el wifi, cómo ponerlo, yo qué sé, cosas de esas que pasan hoy en día, que todo está total. Después, eh, otro mito, no te vas a hacer rico. Otro, bueno, esto lo voy a quitar porque es absurdo, esto de este work, me dan chungos. Otro mito, no te vas a hacer rico. Cuidado, no te vas a hacer rico estudiando historia. Ah, que te vas a hacer rico estudiando medicina, estudiando derecho. Probablemente estás en España. Ingeniería aeronáutica porque hay muchos aviones, pues a lo mejor sí. No lo sé, no lo sé todo. Seguro que hay una carrera que la estudias y el 50% de los que estudian esos ganan más de 100.000 euros al año. Yo no conozco en España, pero a lo mejor hay. Pero bueno, no te vas a hacer rico, efectivamente. ¿Te vas a hacer rico en las demás carreras? Tampoco. ¿Vas a ser precario? Sí. ¿Vas a ser precario en lo demás? Pues a lo mejor también. Entonces, no sé si es una cosa, pero bueno, son mitos, ¿no? No te vas a hacer rico. Bueno, es que no te vas a hacer rico en casi ninguna carrera. Vas a pasarlo mal en España en cualquier cosa. ¿Cómo era? Esto de tontos. Mal de muchos. ¿Cómo era? Joder, madre mía. Espérate que lo busque. Espérate que lo busque porque esto. Mal de muchos. Consuelo de tontos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero bueno, es la verdad. Más mitos que hay de historia, ¿no? Es de rojos y comunistas y te vas a hacer comunista y no sé qué. Pues bueno, yo he encontrado de todo ahí. Como he dicho antes, he encontrado desde militares a, a gente mayor que le apetece saber, a gente del Partido Comunista. Claro, sí, hay gente supongo, yo no he conocido del PQS. Bueno, el PQS no, el Partido Comunista Español.
Gente del Frente Obrero, yo qué sé, de todo, de ahí, de todo. Entonces, es de rojos y comunista. Bueno, sí que tiene una influencia más de izquierdas. Bueno, es que a mí el término izquierdas y derechas, como historiador, horrible, horrible, horrible ese término, pero bueno. No, no te vas a hacer rojo ni comunista. Es que le gusta. A mí me encanta la historia de España, de la monarquía hispánica. Y, y me encanta ese periodo. Probablemente el periodo que más me guste. Junto a, bueno, el típico que es la guerra civil y tal, pero bueno. Entonces, pues, no es de rojos y comunistas. ¿Te vas a hacer rojo y comunista? Que los principales historiadores han sido comunistas, como Fontana y tal, pero no te vas a hacer rojo y comunista. Sí. O sea, es que hay gente que le interesa eso, le interesa, pues yo qué sé, la historia contemporánea y quiere saber de la revolución. Su interés en la vida es ser comunista y tal. Y saber de la revolución rusa. Puedes, pero también puedes saber de los tercios. Y inflarte de orgullo, porque es la verdad, de la historia de España y de lo que pasó en la monarquía hispánica y de Felipe II. Pues también. Es que España, historia es una cosa que puedes hacer lo que te da la gana. O sea, puedes ser rojo y estudiar cosas del comunismo. Bueno, rojo, otra expresión horripilante, horripilante, lo de rojo y lo de y interesarte por la descolonización o yo qué sé. Pues soy musulmán, pues te interesas por el Al-Ándalus, sí que te puedes interesar por lo que quieras, ¿no? No te vas a hacer rojo comunista. O sea, te apetece, eres de una ideología pues de derechas, pues también puedes aprender muchísimo y te puede gustar y te puede servir mucho, oye. Y nadie te va a decir nada, o sea, no, es que yo no he visto nada de que uno porque le guste mucho. Hombre, si te gusta el fascismo, pues sí. Pues te van a decir, oye, bro, pero también hay gente interesadísima, que no son fascistas, pero interesadísima en el fascismo y se devoran libros del fascismo y no sé qué, y la ideología y están absolutamente locos. Después no son fascistas, pero bueno. O gente que le encanta el franquismo, bueno, yo qué sé. Hay de todo, ¿no? Bueno, si te encanta el franquismo sí que te van a decir algo, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, no te vas a hacer rojo y comunista. Eh, y yo creo que por ahora ya está, ¿no? Me encantaría subir un TikTok de estos. En plan, no te vas a hacer rojo y comunista, ¿eh? Si estudias historia. Los profesores hay de todo también, ¿eh? Hay profesores que se notan mucho y hay otros que son de lo contrario, ¿eh? Que vamos, les dices que la monarquía hispánica no era España y estaba ahí en dos y dicen, no, pero es que. Y profesores que al revés, y profesores. Aquí en Valencia es que tienes de todo. Tienes profesores que es el país Valencia y son súper valencianistas y súper. Y te puedes encontrar lo contrario, ¿eh? Te puedes encontrar que eso de las comunidades autónomas, pues bueno, pues es una tontería histórica y que no existen y no han existido nunca y bueno, te puedes encontrar de todo. Entonces, pues bueno, pues eso, que es una carrera al fin. En definitiva, vamos a concluir ya porque si no llevo 1 hora y 20. En definitiva, es una carrera difícil tanto a nivel de conocimientos, es difícil ser un buen historiador. En una historia mediocre que haya memorizado 4 cosas es muy fácil. Es difícil a nivel de capacidades, no difícil de entrar, la nota de corte baja. Es difícil a nivel de ser un buen historiador. Para ser un buen historiador tienes que saber mucho, muchísimos datos, conocer de muchísimas ciencias. Es difícil porque te va a llevar a la precariedad. Estudiar historia, sí, efectivamente. No vamos a mentir, yo estudio historia. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero yo estudio historia. Eh, te va a llevar a la precariedad, te va a llevar a tener que sacarte probablemente. Yo, por ejemplo, estoy estudiando la posición de profesor. Te puede llevar pues eso, a tener que buscarte la vida. Tener que buscarte la vida de otra cosa, a tener que hacer una oposición, montar una biblioteca, una librería. Antes no sé si he dicho biblioteca, pero que me refería a librería. Una librería, montar un bar, yo qué sé. O a lo mejor te hace más rico que las que han estudiado otras cosas. Si montas un buen bar ahí en Mallorca, cuidado, Cuidado.
O te puede, o yo qué sé, te puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Pero también, joder, 2 de cada, o 3 de cada 10 a lo mejor encuentran trabajo de historiador y son muy felices. Y habrá 1 de cada 10 que escriba libros de historia y se haga millonario. Así que, entonces, difícil a nivel económico, muy bonita, muy enriquecedora a nivel cultural. La historia de España, como ya he dicho, es preciosa. La historia de España es increíble, tiene de todo. Puedes conocer gente muy interesante, muy diversa, te vas a encontrar de todo. Y por último, pues eso, sí, es una carrera vocacional, es una carrera transgresora. O sea, tú para ser transgresor, evidentemente, si quieres, no le pidas, o sea, no quieras hacerte un tatuaje en la cara o un tatuaje en el brazo a los 16 años y querer que todo el mundo te acepte. Si tú estudias historia, tienes que esto es lo último que voy a decir. Si tú estudias historias, tienes que ser muy, muy consciente de que es una carrera que transgrede, es una carrera diferente, es una carrera que se va del cauce, ¿no? Se expande del cauce y entonces, pues tienes que entender que no la acepte Manolita, no la acepten tus padres, o no es que no la acepten, no les guste, o venga en la discoteca, estudias historia, qué asco. Bueno, sí, porque es una carrera diferente. Igual que el que se tatuaba en 1990, o antes, supongo que antes, espero que antes, pero yo que sé, te tatuabas y, bueno, porque era tu pasión y te gustaba y querías expresar eso de ti. Ahora y los demás te veían mal y no encontrabas trabajo y tal, pues lo mismo, cuando haces una cosa que transgrede, que va por otro sitio y que quieres saber otras cosas que no son las que te dice la sociedad, es decir, que sepas cómo funciona, yo qué sé, el motor de baterías de no sé qué, pues que está bien eso, pero bueno, hay personas que quieren saber otras cosas y quieren aprender otras cosas, pues bueno, es que yo creo que es todo respetable, pero eso tienes que entenderlo. Si tú quieres estudiar historia, lo último que te diría es que es una carrera transgresora, es una carrera diferente. Entonces te tienes que comer lo que significa eso. No puede ser esta gente que estudia historia, estudia bellas artes, no, es que quiero ganar 50.000, 200.000 euros al año y tener trabajo y que me acepten y joder, mis padres, los cabrones que no me aceptan que estudio historia. Bueno, es que es una carrera diferente. Entonces tienes que aceptar eso. Tienes que aceptar que, o bueno, pues que pues eso, los demás discrepen de ti y los demás te rechacen un poco, porque, pues bueno, pues no, es que eso pasa en todo. Es que si tú eras una mujer en 1920, 1950, que quería ser diferente, quería escribir, pues claro, se comía, que no se las tenía que comer, pero se las comía porque estaba siendo transgresora, estaba intentando algo diferente. Pues estudia historia, tienes que saber eso que sí, que la sociedad y que tal te van a decir que qué coño estás haciendo. En parte tienen razón, qué coño estás haciendo, tío. Dedícate yo qué sé, dedícate a ganar dinero, ¿no? Dedícate a tener un cuerpo de 10 y ponerte fotos en Instagram, pero nadie te va a reconocer nada, lo que quiero decir. Nadie te va a reconocer, les cuentas una historia y nadie te la va a reconocer. O sea, te pones buenísimo y vas al gimnasio todos los días y te pones a eso y te reconocerán, pero si les cuentas la guerra de Rusia y los antecedentes, nadie te va a decir, oh, qué chulo, Normalmente, también hay que sí, ¿eh? También puedes ir a una discoteca y ir a una chica y empezar a hablarle que estudias historia, pero no es normal, pero también puede pasar, ¿no? Entonces es una carrera que tiene eso, es una carrera muy específica y que no es mainstream, ¿no? O sea, es el típico chaval que está en Twitch jugando a juegos rarunos de pantallas o yo qué sé. O sea, entonces tienes que saber, por ejemplo, si tú streameas en Twitch juegos de pantallitas, pues tienes que saber que probablemente no tengan muchos viewers, ¿no? Pues lo mismo es si estudias historia, tienes que saber por las consecuencias. Tú lo estás disfrutando mucho, te lo estás pasando muy bien, pero tienes que ser capaz de interiorizar y de racionalizar, pues que la gente pues no se lo tome bien. No es que no se lo tome bien, sino que
Estudias historia, ¿qué coño? Tenga la típica chavala que te diga, que estudias historia, bro. ¿Qué hago con eso, no? ¿Tú crees que le presenta a mis padres un tío que estudia historia y que no va a ganar 3 euros en su vida y trabaja en el burger? Por ejemplo, trabajas en el burger, pues si tienes que trabajar en 2 años o tienes que trabajar de otra cosa, pues bueno, tienes que saber que con eso va. O sea, es que va intrínseco. O sea, tú no puedes estudiar historia y querer ganar 10.000 euros. Olvídate. Al mes. Olvídate. O sea, olvídate, no estudies eso. Estudia. Si tienes muchas capacidades, estudia una FP. O sea, es que si quieres ganar dinero, estudia y no currártelo y no. Bueno, no currártelo, también se lo curran, pero si me entiende, ¿no? Si no quieres tener que sacar un 13 de notas de corte, pues vete a estudiar otra cosa, pero en fin. Y nada, concluir eso, que es una carrera difícil, es una carrera transgresora, con todo lo que conlleva eso. Y Y nada, y desear que si alguien elige. Porque lo quiero subir, lo quiero intentar subir antes, porque yo sé que ahora mucha gente está eligiendo las. Quería hacer este vídeo porque sé que ahora, creo que se eligen ahora, han salido las notas de corte hace poco, se eligen ahora las carreras. Entonces, pues bueno, si a alguien le puede servir ahora o para largo, pues nada, decirle que he intentado hablarle y he intentado reflexionar un poco sobre lo que significa estudiar historia, solo un poquito de qué significa las carreras, lo que significa eso, no estudiar historia, sino elegir estudiar historia, que en futuros vídeos seguramente haga. O también 1 hora y media de hablando solo de mi experiencia estudiando historia, porque esto es solo cuando la elegí, ¿no? Lo que tienes que tener en cuenta si eliges historia, pero bueno, en definitiva cortamos ya y se acabó y espero que no han hablado mucho en el chat porque se me ha cortado y no sé cómo reactivarlo. Así que, bye bye, chavales. Madre mía. Que yo no sé qué despedida hacer, pero bueno. Nos vemos y espero que os haya servido. Vale. Y hacer siempre lo que os guste porque total, está jodida la cosa, sí. Hacer lo que os guste, que si no, que si no lo vais a pasar mal. O si os gusta el dinero, pues tira por el dinero, no te jode. Que es lo que tenéis que hacer, ¿eh? No hagáis como yo, por favor.